Hoy veremos fármacos antivirales. Los fármacos antivirales deben actuar a nivel intracelular. De ahí deriva la mayor toxicidad en términos globales que tienen los antivirales respecto a otros grupos de fármacos como por ejemplo los antibacterianos. Eh, Dentro del desarrollo de los compuestos antivirales o de la quimioterapia antiviral, destacan dos elementos que estamos subrayando ahí. Las tiosemicarbazonas, que fueron ensayadas contra virus de la varicela, y la hidoxuridina, que fue ensayada también para virus del herpes simplex. Si nos damos cuenta, estamos hablando de los años 40, de los años 50 y parte de los años 60. La toxicidad de estas sustancias puede ser considerable, de ahí que para muchos el primer fármaco antiviral clínicamente útil por su eficacia y sobre todo por sus menores reacciones adversas puede ser considerado el aciclovir. Veamos. Un virus tiene cierto tropismo por determinados tipos de células. Así, ciertos receptores o correceptores a nivel de la célula hospedera van a permitir el reconocimiento del virus y hay una interacción ahí entre las partículas virales con los receptores o con los correceptores de la célula hospedera. A este fenómeno lo conocemos como la adhesión. Posteriormente viene un fenómeno de penetración en donde el virus pierde su cubierta externa, este proceso denominado penetración, y posteriormente la liberación de la cápside para tener los ácidos nucleicos libres en el espacio celular, proceso denominado como denudamiento o desnudamiento. Estos ácidos nucleicos, dependiendo del virus, ADN o ARN, son incorporados en el contenido genético de la célula hospedera. Dependiendo del tipo de virus, el virus va a poder ensamblar su contenido genético con los del hospedero. Es acá cuando el virus, a partir del contenido genético de la célula hospedera, el virus va a poder comenzar a replicar y expresar proteínas propias para él. Posteriormente, el virus se va a ensamblar nuevamente, se va a empaquetar y va a poder salir. Todas estas etapas que estamos viendo acá las mencionamos porque pueden ser dianas o lugares de acción para los fármacos antivirales. Hay antivirales entonces que podrán actuar impidiendo la adherencia o la absorción, que podrán actuar evitando la penetración, el denudamiento, la síntesis de macromoléculas, sobre todo ácidos nucleicos virales, que se puede considerar como uno de los procesos de mayor eficacia, al menos de los primeros en ser explotados farmacológicamente, y posteriormente el ensamblaje y la salida, ¿no? Hay muchos fármacos antivirales y específicamente antirretrovirales que están actuando a este nivel. Entonces, recordar estas etapas pueden ser bloqueadas o moduladas por los fármacos antivirales. Las enfermedades virales, muchas de ellas son autolimitadas y no necesitan tratamiento antiviral. El enfoque terapéutico para una enfermedad viral puede ir desde aumentar la respuesta inmune del hospedero hasta procurar eliminar al virus, es decir, con sustancias desinfectantes, solventes orgánicos. Pero los fármacos antivirales que vamos a ver a continuación son todos virostáticos, es decir, que están impidiendo que el virus siga replicando o en todo caso que siga invadiendo células sanas. Una primera aproximación de clasificarlos es en base a la estructura química o por lo menos en base a su mecanismo de acción. Por ejemplo, si es que son análogos de nucleósidos, tenemos ahí uno de los primeros fármacos, el aciclovir, el valaciclovir, el fanciclovir, trifluoridina, vidarabina, bribudina, ganciclovir, valganciclovir, sidofovir, entre otros. Todos estos son análogos de nucleósidos, con ciertas diferencias entre uno y otro, pero en general todos son análogos de nucleósidos. Tenemos también a los adamantanos, son aminas tricíclicas como la mantadina o la rimantadina. También están los análogos de pirofosfato como el foscarnet, un mecanismo bastante singular, la inhibición de la neuroaminidasa viral como lo hacen los fármacos anamivir o celtamivir, algunos anticuerpos monoclonales también y también algunos interferones. Y también tenemos allí a los inhibidores de la proteasa. Más adelante vamos a ver estos inhibidores de la proteasa muy utilizados en VIH.
Otra forma de clasificar a los antivirales, y quizá más útil desde el punto de vista clínico, es en base a su actividad. Por ejemplo, aquellos que tienen actividad en infecciones por virus del herpes simplex o virus de la varicela zoster. Encabeza la lista la aciclovir, valaciclovir, famciclovir. Puede venir como comprimido, puede venir como crema, en vial para administración parenteral, ¿no? También tenemos a antivirales contra citomegalovirus. El ganciclovir, valganciclovir, foscarnet, cidofovir, famiviricen. Tenemos en infecciones crónicas por virus de la hepatitis B, la mibudina, por ejemplo, adefovir, entecavir, telvibudina, entre otros. Infecciones crónicas por virus de la hepatitis C, ribavirina con interferón alfa pegilado, boceprevir o telaprevir. Y para el caso de antivirales con actividad contra el virus de la influenza, tenemos a la mantadina, la rimantadina, el zanamivir o el oseltamivir. Comencemos en primer lugar entonces hablando de los inhibidores del virus de la influenza. Son dos fármacos clásicos ya prácticamente en desuso, mencionamos acá básicamente por el mecanismo de acción, a la amantadina y la rimantadina. Esta amantadina y esta rimantadina tienen actividad contra el virus de la influenza A1 y A2. El mecanismo de acción es a nivel del desnudamiento. ¿Qué es lo que hacen? Hay una proteína que es interesante que bloquean estos antivirales, es una proteína de la matriz viral que es la proteína M2. Con esto se inhibe entonces el inicio de la síntesis de ARN por parte del virus. Destacan sus reacciones adversas para estos fármacos como anorexia, náuseas, confusiones, alucinaciones, ataxia, convulsiones, hipotensión postural, leucopenia, inclusive teratogeno en animales. Si la influenza, estamos hablando de una influenza estacional, obviamente no conviene administrar estos fármacos porque las reacciones adversas pueden ir más allá del beneficio que pueden ocasionar estos fármacos cuando son administrados. Estos fármacos están en desuso, más bien si para influenza, estos fármacos más recientes, el zanamivir o el oseltamivir. ¿Qué es lo que van a inhibir? Van a inhibir a la neuroaminidasa del virus. Con esto se va a impedir la salida del virus que ya está formado. Noten por qué hablamos de un efecto netamente virostático. Acá está la molécula del zanamivir y acá está la molécula del oseltamivir. En el caso del zanamivir es de administración tópica, tópico-nasal, mientras que el oseltamivir se administra en tabletas por vía oral. El mecanismo de acción de estos fármacos es bastante peculiar. Veamos qué pasa en condiciones normales sin administrar el fármaco antiviral. Tenemos el virus que está por salir, entonces se encuentra en la célula hospedera, se está empaquetando. Hasta que el virus madure completamente hay una especie de engranaje o enganche, si nos damos cuenta. Hay un receptor por parte de la célula hospedera, es un receptor que contiene ácido ciálico, este ácido ciálico que vemos acá. Entonces, la célula hospedera tiene el ácido ciálico y el virión que está a punto de desmembrarse se une a ese receptor de ácido ciálico por la estructura denominada hemaglutinina. Entonces hay una especie de puente entre el ácido ciálico por parte de la célula hospedera con respecto a la hemaglutinina por parte del virión o del virus. Para que se complete la salida del virus, el virus libera una enzima. Esta enzima viene a ser la neuroaminidasa. Entonces la neuroaminidasa lo que hace es debilitar la interacción entre el receptor que contiene ácido ciálico y la proteína hemaglutinina del virus. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el virus en este caso puede salir y continuar con el ciclo de replicación. Esto es en situaciones de no administrar ninguna medicación. Esto fue visto por la industria farmacéutica como un mecanismo bastante atractivo, si es que gracias a la neuroaminidasa es que el virus consigue su salida. Fármacos que inhiban esta neuroaminidasa van a conseguir que el virus siga saliendo y por tanto la replicación o la invasión en células sanas no se da. Si bien el virus no se está destruyendo, el virus va a seguir allí, pero se está impidiendo que salga y que
pueda infectar a otras células sanas. Eso es lo que se consigue en este caso con estos dos fármacos, el Zanamivir y el Oseltamivir. Sobre todo este último, hace algún tiempo atrás se comenzó a utilizar bastante en la pandemia de la gripe AH1N1. La idea de utilizar fármacos para la influenza es sobre todo para pacientes de elevado riesgo, como por ejemplo puede ser un paciente adulto mayor, o para cepas del virus de la influenza que realmente tienen una alta probabilidad de morbilidad o de complicaciones. Generalmente para una influencia estacional, no más allá de tratamiento sintomático es más que suficiente. O en todo caso, con las vacunas para la influenza puede también ser una medida preventiva muy, muy útil. Estos fármacos entonces se utilizan en aquellas personas en donde se complica la infección por influenza. Si vemos las reacciones adversas de estos antivirales, es mucho menos agresivo que los dos antecesores con el mecanismo distinto que veíamos, la mantadina y la rimantadina. En este caso, si nos damos cuenta, bueno, es cierto, a nivel digestivo, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, tos, bronquitis, insomnio, mareas, entre los más importantes, pero no son, digamos, reacciones adversas que pongan en compromiso la vida del paciente que consume esta medicación. Mirando el mecanismo de acción, como tiene que ver con la salida del virus, entonces la eficacia de estos dos fármacos en base a su mecanismo de acción, como se menciona en la parte inferior, es ideal para conseguir una buena eficacia que se consuma al inicio de la infección o al inicio de iniciar los síntomas, preferentemente dentro de los 2 primeros días. Se entiende por el mecanismo de acción. Si se consume ya mucho después, como que la eficacia va a reducir, porque estos fármacos lo que van a hacer es evitar la salida del virus y por tanto evitar que la enfermedad se siga diseminando. Por eso la importancia de consumirlos al iniciar la sintomatología. Pasamos ahora a aquellos fármacos que cubren todo lo que es la familia Herpes viridae. Comenzamos con el primer fármaco disponible para herpes virus, la vidarabina. Arabinócido de adenina, o sea, se denomina como ARA-A o simplemente como vidarabina. Su actividad bastante buena, virus del herpes simple tipo 1, el herpes labial y el tipo 2, que bueno, es a nivel genital y se contagia por vía sexual. También tenemos al virus de la varicela zoster y también abarca citomegalovirus. El espectro muy bueno de la vidarabina. Como nos damos cuenta acá, ¿no? Es un nucleócido, realmente es un antibiótico aislado a partir de streptomices antibióticos. Lo que hacen estos fármacos es evitar la replicación del virus. Tenemos acá la vidarabina. La vidarabina es un profármaco y que debe inhibir a la polimerasa del virus. Pero para poder hacerlo tiene que fosforilarse, tiene que pasar a la forma de trifosfato. Entonces, quienes van a permitir esa fosforilación son enzimas sinasas. Entonces, gracias a la enzima timidina sinasa es que se va a comenzar a fosforilar y tendríamos vidarabina monofosfato, en una segunda vez la difosfato y en una tercera vez la vidarabina trifosfato. Lamentablemente, la activación de esta vidarabina puede darse tanto por la enzima sinasa del virus como por la sinasa del huésped, y eso es malo. ¿Por qué? Porque nos indica que este proceso se puede dar inclusive en células sanas, o sea, células no infectadas por el virus, y así se puede inhibir a la ADN polimerasa del huésped con reacciones adversas muy pero muy importantes. Como vemos ahí, se va a inhibir a la ADN polimerasa del virus, que es lo que se quiere, pero lamentablemente, si es que se activa este fármaco con una célula sana, entonces de igual forma se puede inhibir a la polimerasa del huésped, pues conllevando a reacciones adversas como por ejemplo anemia, leucopenia, trombocitopenia y neurotoxicidad. Entonces, como primer hito, este fármaco sirvió mucho para darnos cuenta que inhibiendo la replicación del virus, entonces se puede conseguir un mecanismo muy eficaz para frenar la proliferación. Sin embargo, el problema era en este caso la selectividad. Viendo eso es que sale el aciclovir. Para el caso del aciclovir, el aciclovir es un análogo de guanosina, es aciloguanosina. Como dice acá, a diferencia de la vidarabina, este de acá es activado por fosforilación solamente por la enzima viral. Por tanto, va a tener mejor selectividad. Tenemos acá al aciclovir, pasa a aciclovir monofosfato por la sinasa viral
y posteriormente pasa a difosfato y a trifosfato por la timidina sinasa del huésped. ¿Qué se consigue con esto? En la primera etapa de la fosforilación, entonces va a depender de la enzima viral, es decir, solamente se va a activar en células que estén infectadas. Esto le da mayor selectividad. Entonces, este aciclovir trifosfato, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Va a inhibir a la DNA polimerasa del virus. Consecuentemente, se va a impedir la síntesis del ADN viral. Entonces, en ese proceso de la formación del ADN va a actuar como una especie de terminador de las hebras. Un mecanismo de acción bastante interesante. Bajo este paso de la primera activación por parte de la enzima viral es que se consigue una mejor selectividad, y cuando vemos sus reacciones adversas, entonces la probabilidad de producir neurotoxicidad va a ser menor si lo comparamos con su antecesor, la vidarabina. Este aciclovir tiene actividad contra virus del herpes simples tanto 1 como 2, la varicela zoster, pero no tiene actividad en citomegalovirus. La administración es tópica, vía oral en tabletas o también vía parenteral. Ahí tenemos infecciones por herpes virus. En algunos casos lleva a dolor neuropático. Cuando una persona se infecta con esto, que generalmente ocurre en las primeras etapas de la vida, pueden aparecer los primeros brotes. La persona realmente siempre va a tener esta enfermedad hasta que se muera. Lo que va a ocurrir en todo caso son brotes y brotes sucesivos, dependiendo en todo caso de la evolución y de la actividad del virus. Acá tenemos una aproximación a la eficacia, en este caso de 3 antivirales, como el aciclovir, el valaciclovir y el fanciclovir. 3 variables como curación de lesiones, reducción del dolor agudo, reducción del dolor crónico. El aciclovir, si nos damos cuenta, muy bueno para curación de heridas y también para reducción del dolor. Al similar el valaciclovir, más eficacia en reducción del dolor agudo, y a diferencia del aciclovir, este sí puede reducir el dolor crónico, al igual también que el fanciclovir. En cuanto a lo que vienen a ser interacciones del aciclovir a tener en cuenta, el aciclovir puede reducir la concentración plasmática de fenitoína y también de valproato sódico, a tener en cuenta en pacientes que consuman esta medicación. También el aciclovir puede incrementar la concentración plasmática de teofilina. Ahora tenemos aquellos que inhiben a citomegalovirus. Entonces tenemos al ganciclovir. Este ganciclovir también es análogo de guanosina, ¿no? Es análogo de guanosina y se utiliza en infecciones por citomegalovirus. El mecanismo de acción es similar al aciclovir que acabamos de ver, pero no va a terminar la cadena de forma estricta. Es menos selectivo que el aciclovir, por tanto puede ser más tóxico. O sea, la selectividad tiene que ver mucho con la inhibición de la polimerasa en la célula huésped. En la medida que se inhiba esa polimerasa en la célula huésped, incluso en la que no está infectada, es que puede ocurrir mayor toxicidad. Como en este caso el ganciclovir puede generar nefrotoxicidad y alteraciones también a nivel hematológico. Otro fármaco que se utiliza en citomegalovirus es el foscarnet, es el fosfono formatus. Su estructura es similar a la del pirofosfato. Inhibe al ADN polimerasa del virus herpes y también de la hepatitis B. También puede inhibir la transcriptasa reversa del virus de inmunodeficiencia. Bueno, algunas consideraciones como que no se deben administrar en niños debido a la probable nefrotoxicidad, la anemia o inclusive convulsiones. La administración puede ser tópica en caso de herpes oral y genital recurrente. En caso de retinitis por citomegalovirus se prefiere la administración sistémica, sobre todo en pacientes que tengan VIH. Entonces, para citomegalovirus tenemos 2 fármacos antivirales, el ganciclovir y el foscarnet. Entonces, a partir de este aciclovir, que abrió, digamos, la ruta de la selectividad, sobre todo para esta familia de herpes virus, a partir de ahí han venido nuevos fármacos, ciertas modificaciones, ciertos análogos y, por ejemplo, ¿qué se ha conseguido? Mejor biodisponibilidad y mayor tiempo de vida media. La vida media de la aciclovir es bastante corta y con otros fármacos más estables se puede conseguir en todo caso una mejor adherencia al tratamiento debido a que se consumen menos veces al día. Tenemos, por ejemplo, el valaciclovir, penciclovir, fanciclovir, valganciclovir, sidofovir, entre otros, que son derivados del primero y que comparten el mismo mecanismo de acción.
Tenemos, por ejemplo, ahí algunas características farmacocinéticas de estos antivirales. Veamos qué pasa con el aciclovir. Un tiempo máximo de acción hasta 2.5 horas. Una biodisponibilidad oral bastante baja, si nos damos cuenta, hasta un 20%. Unión a proteínas plasmáticas, 20%. Un volumen de distribución también bastante bajo. La semivida de eliminación hasta 3 horas y la eliminación renal hasta 80%. El aciclovir. El aciclovir. Veamos, por ejemplo, qué está pasando con el ganciclovir. Tiempo máximo hasta 1 hora, biodisponibilidad muy bajo también, 6%, unión a proteínas plasmáticas también bajo, volumen de distribución hasta 1 litro por kilogramo, semivía de eliminación de 2 a 4 horas y la excreción netamente por vía renal. Entonces ahí a tener en cuenta algunas consideraciones cinéticas. Vimos también para la influenza, vimos el oseltamivir. Con oseltamivir, biodisponibilidad bastante aceptable, 79%. Semivía de eliminación de 1 a 3 horas. Entonces ya estábamos viendo, esto es como un resumen de esta primera parte. Para todo lo que es herpes simple, podemos tener infección genital primaria. El fármaco de elección es el aciclovir. Infección genital recurrente, también se utiliza aciclovir, fanciclovir y valaciclovir. En encefalitis, en infección cutáneo-mucosa, tenemos también el aciclovir. Infección generalizada neonatal, de igual forma. Entonces, en infección cutáneo-mucosa, el aciclovir, ya sea si es que va a ir por vía oral en un caso no complicado, 400 miligramos cada 8 horas hasta 21 días, de 14 a 21 días. Y si es un caso grave, entonces el fármaco va por vía intravenosa y a una dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas, también de 7 a 14 días. Entonces, si nos damos cuenta, en todo lo que es herpes simple, el fármaco que se utiliza bastante es el aciclovir. Por ejemplo, si es que se tiene que utilizar, vamos a ver acá, en infección genital recurrente, también se puede utilizar aciclovir, en este caso 200 miligramos, pero cada 4 horas. De tal forma que se hacen 5 dosis por día y por 5 días. Se puede duplicar la dosis, 400 miligramos cada 8 horas, también por 5 días. Una de las ventajas que se tiene con fanciclovir o con valaciclovir, a diferencia del anterior, que se puede utilizar cada 4 o cada 8 horas, es que con fanciclovir o con valaciclovir la administración serían 2 veces al día. Entonces eso mejora la adherencia al tratamiento. Ahí tenemos la indicación principal, por ejemplo, para citomegalovirus, problemas de retinitis, por ejemplo, ganciclovir, foscarnet, cidofovir. En citomegalovirus, aciclovir no tiene efectividad. Vemos también en la influenza tipo A, la mantaína y la rimantaína que vimos hace un momento, no se utilizan ya. Zanamivir sí y oseltamivir también. Son de elección en la actualidad cuando hay complicaciones por el virus de la influenza. Virus de la hepatitis B crónica, el interferón alfa se prefiere, el alfa 2B. En el caso de virus de la hepatitis C, el interferón alfa 2B o el 2A también. Y en el caso de varicela zoster, se puede utilizar aciclovir, pero las dosis son mayores, por ejemplo, neumonía ocasionada por varicela zoster, 800 miligramos vía oral 5 veces al día, durante 10 días. Y si va por vía intravenosa, según la gravedad, de 10 a 12 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Bien, el otro paquete de antivirales que vamos a revisar son aquellos que actúan sobre retrovirus. Tenemos entonces a los antirretrovirales. El mecanismo por el cual puede actuar un antirretroviral sería entonces por inhibición de la fusión. Tenemos a la enfuvirtina, maraviroc, fármacos que se perfilan como buenos elementos para coadyuvar tratamiento en caso de VIH. Sin embargo, faltan mayores estudios. Inhibidores de la transcriptasa reversa análogo de nucleósidos, como el abacavir, stabudina, amdoxovir, tricivir, lidanosina, salcitabina, ricivir, lamivudina, sidobudina, tenofovir. Es interesante que memoricemos sus siglas. Por ejemplo, si yo digo ABC, estamos hablando de abacavir. Si digo AZT, estamos hablando de sidobudina. También tenemos a los inhibidores de la transcriptasa reversa, pero que no son nucleósidos, como por ejemplo la delavirdina,
el efavirenz y la mevirapina. Inhibidores de la proteasa: indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, atazanavir, tripanavir, entre otros. Estos inhibidores de la proteasa se dividen en dos generaciones, siendo los de la segunda generación los fármacos que tienen un mejor perfil de seguridad. También están los inhibidores de la integrasa: raltegravir, elvitegravir y dolutegravir. Entonces, ese es el arsenal terapéutico con el que se cuenta para hacer frente al virus del VIH. Entonces, comencemos en primer lugar con aquellos fármacos antirretrovirales que inhiben la fusión para VIH. Tenemos en primer lugar la enfuvirtina. Este es un análogo, es un péptido realmente, es un análogo de la proteína viral GP41, la glicoproteína 41 del VIH. ¿Cómo va a actuar? En correceptores. ¿Y cuáles son ellos? Correceptores de quimiosinas, CCR5. Con ello que se va a lograr, se impiden los cambios conformacionales generados por la glicoproteína 41 del virus. Entonces, al no poderse fusionar, no va a haber la entrada del virus y tampoco no habría el proceso replicativo posterior. Este fármaco solamente va por vía parenteral. Ahora, pero el grueso del mecanismo en donde se tiene más experiencia con los fármacos antirretrovirales, los fármacos que van a inhibir a la transcriptasa reversa. Recordemos un poquito qué es lo que sucede con los retrovirus. El contenido o la información genética de un retrovirus está almacenado en su ARN. Gracias a la transcriptasa reversa del virus, entonces ahora se sintetiza ADN. Este ADN se va a acoplar al ADN de la célula hospedera, permitiendo formar el ARN provírico. Este ARN provírico va a permitir, digamos, a partir de ahí se va a expresar proteínas y se va a expresar el ARN genómico. Posteriormente el virus se va a ensamblar, se va a formar el virión, listo para poder salir e invadir células sanas. Entonces, esta diana terapéutica muy interesante de ser inhibida por estos fármacos, entonces se constituye como la transcriptasa reversa. Esta de acá es inhibida por este tipo de fármacos. Veamos. Aquellos que inhiben esta enzima tenemos en primer lugar análogos de nucleósidos. El primerito de todos, realmente, el primer antirretroviral, la acidobudina, acidotimidina, por eso se le conoce como AZT. Actividad contra el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y el tipo 2. ¿Cómo ocurre en este caso la activación? Todo fármaco que actúe inhibiendo lo que es un proceso replicativo tiene que fosforilarse. Entonces, esta acidotimidina tiene que fosforilarse hasta la forma de trifosfato por sinasas celulares. Una vez que se ha conseguido activar a esta acidotimidina, es que se va a unir a la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, como también se la conoce, y queda inhibida. Entonces con esto se está impidiendo la posterior síntesis de ADN viral y también la cadena ya no va a seguir alargándose, por eso se dice ahí terminador de la cadena. Con este fármaco realmente se intentó en los años 80 hacer frente a esta infección por VIH. Hoy se sabe pues que con monoterapia es muy difícil, la eficacia es muy baja. Sin embargo, fue el primer fármaco y sobre todo el primer mecanismo de acción interesante que permitió en todo caso tener un panorama más amplio de cómo pueden actuar los posteriores fármacos antirretrovirales. La administración, como vemos, vía oral, vía parenteral, atraviesa barrera hematoencefálica y también atraviesa barrera placentaria. De elección en protocolo de transmisión vertical, y dentro de sus razones adversas como la anemia, tenemos también a la granulocitopenia. Entonces, a partir de esta acidobudina, se abrió la posibilidad de buscar moléculas con un perfil de efectividad tan igual o superior que esta acidobudina y quizás también con un perfil de seguridad más favorable que la acidobudina. Es así que aparecen distintos análogos de nucleósidos tomando como experiencia o como base a la acidobudina y se consigue, como decíamos, un mejor perfil de eficacia y un mejor rango de seguridad. Fármacos como didanosina, salcitabina, lamivudina, stabudina, bacavir, tenofovir, convivir, tricivir, entre otros, pero siempre compartiendo el mismo mecanismo de acción. Entonces ahí están los antirretrovirales análogos de nucleósidos o nucleótidos. Por ejemplo, veamos lo que acabamos de ver, la acidobudina, una biodisponibilidad bastante favorable,
64%, o sea, va desde el 54 hasta el 74%, una concentración inhibitoria media bastante potente, si nos damos cuenta, 0.01 a 0.49 micromolar. Eso es potentísimo. Es por eso que este fármaco, cuando fue ensayado in vitro y antes de sacarlo a pacientes con esta enfermedad, estamos hablando de los años 80, se perfilaba como un fármaco pero muy prometedor a nivel in vitro. Cuando se hacen los estudios in vivo, es que la efectividad no reflejaba lo que se veía a nivel in vitro. Bueno, hoy sabemos de que tenemos que utilizar más de un fármaco y de mecanismos de acción distintos para poder conseguir una efectividad adecuada en estos pacientes. Miren la vida media plasmática hasta 3 horas, la vida media intracelular también hasta 3 horas, penetración en el líquido cefalorraquídeo, veamos, tiene 0.6, grado 4. Entonces, la penetración en el líquido cefalorraquídeo se realiza según la clasificación Charter, como aparece acá en la parte inferior, de 1 a 4, siendo 1 la más baja penetración y la 4 la más alta penetración. Entonces estábamos viendo la acidobudina, grado de penetración 4. Ahora, la seguridad en el embarazo lamentablemente es categoría C, no es que esté contraindicada, pero sí estamos hablando de complicación, de generar fetotoxicidad. Acá está la dosis recomendada, 250 a 300 miligramos 2 veces al día. En los fármacos antivirales o antirretrovirales hay que tener muy en cuenta la buena absorción. Entonces, una recomendación importante que tiene que hacerse a estos pacientes es justamente si es que debe consumir o no debe consumir con las comidas. Entonces, por ejemplo, acá biodisponibilidad, la que decía acá arriba, hasta el 64%, más o menos 10% con sidobudina, es que no se consuma con los alimentos. En el caso de idanosina, por ejemplo, preferible consumirlo en ayunas. En el caso de esta budina, prácticamente es indistinto que se consuma o no con los alimentos. Y más bien, en el caso de tenofovir, es preferible que se consuma con los alimentos para poder conseguir una mejor biodisponibilidad. Entonces, esto es importante reconocerlo, esto va a depender de la parte físico-química y química de la molécula que va a permitir una mejor absorción cuando son administrados por vía oral. Entonces regreso al punto de la concentración inhibitoria media, muy interesante, todos son potentísimos. Estamos hablando de centésimas de micromolar, eso es muy potente. Entonces, pero a nivel in vitro. Acá tenemos también inhibidores de la transcriptasa reversa, pero no análogos de nucleótidos, ¿no? Uno de ellos es la nevirapina. Esta nevirapina realmente es una benzodiazepina, inhibidor también de la transcriptasa inversa o reversa, uniéndose a la porción peptídica hidrofílica entre la tirosina 181 y la tirosina 188 de la subunidad P66, como se menciona acá. Esta nevirapina, inductor del citocromo 3A y del citocromo 2B6, es más potente que la acidobudina, pero lamentablemente puede resistencia sobre todo cuando se utilizan solos. De uso principal esta nevirapina en prevención de infecciones verticales. Por ejemplo, durante una madre que va a dar a luz, una madre que tiene VIH, hay un riesgo de contagio hacia el niño durante el parto. Entonces ahí están los dos fármacos, la nevirapina y la delavirdina. Por ejemplo, la nevirapina, una muy buena biodisponibilidad oral, más del 90%. Por eso es que cuando nos habla de restricción de las comidas, como su biodisponibilidad es tan alta, es indistinto que se consuma con o sin los alimentos. Concentración máxima, veamos, 5.74 microgramos por mililitro. La concentración mínima que debería alcanzarse, 3.73 microgramos por mililitros. Veamos la concentración inhibitoria media, obtenida in vitro para VIH, 0.017 microgramos por mililitro, bastante buenos, o el equivalente, 0.063 micromolar. El otro grupo que estamos considerando de antirretrovirales son los inhibidores de la proteasa. Gracias a estos fármacos es que se logró potenciar de forma significativa el tratamiento antirretroviral, el TARGA como lo conocemos. Entonces, utilizar un inhibidor de la transcriptasa reversa
análogo o no análogo de nucleósido, cuando lo asociamos con un inhibidor de la proteasa, la efectividad aumenta significativamente. Se podría decir que por los años 90, cuando aparecen los inhibidores de la proteasa, es que, si bien es cierto, no se erradica el VIH, pero ya se puede controlar. O sea, ya hablar de VIH no es sinónimo de muerte, porque en la actualidad se puede controlar la enfermedad y el paciente hasta cierto punto puede llevar una vida casi normal, lógicamente con algunas restricciones y obviamente tomando y consumiendo adecuadamente su medicación. Entonces, estos señores de la proteasa justamente permitieron eso, ¿no? Lo que sucede es que las proteasas van a degradar a las proteínas estructurales necesarias para la salida del virión. Es algo así como la maduración de la proteína viral. Entonces, estos fármacos lo que van a hacer es inhibir a esta proteasa. Por tanto, la partícula viral va a estar allí, pero no va a ser infectante, o como se dice, va a ser inmadura, y no se va a poder continuar con nuevos ciclos de división, ¿no? Entonces, por ahí va la idea. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, inhibir a la proteasa y de otro lado, inhibir a la transcriptasa reversa es una forma sinérgica de conseguir, en todo caso, una reducción en el proceso replicativo y también invasivo viral. Como dijimos al inicio, los inhibidores de la proteasa se dividen en dos generaciones, ¿no? Por tiempo de aparición. Uno de los primeros que apareció fue el saquinavir, el indinavir, el nelfinavir, el ritonavir y el lopinavir. Tienen acción sobre el virus VIH-1 y el VIH-2. El problema con estos de primera generación son sus elevadas reacciones adversas. Lipodistrofia, diabetes, cardiopatía. Esto no es tan favorable. Sin embargo, por riesgo-beneficio se siguieron utilizando, es más, se siguen utilizando, pero ahora contamos con fármacos inhibidores de la proteasa de segunda generación, como por ejemplo el amprenavir, fosamprenavir, tripanavir, darunavir, atazanavir, por ejemplo. La eficacia sigue siendo la misma, pero las reacciones adversas en este caso son menores que los de primera generación. Entonces ahí tenemos un segmento de la proteasa del VIH y notamos que en la parte asparagina, tirosina y también glutamina, este segmento de acá es lo que intentan parecerse los inhibidores de la proteasa, de tal forma que la enzima reconoce como sustrato a estos fármacos y por tanto queda unida pero también queda inhibida, ¿no? Esa es la idea. Para el caso del ritonavir, este ritonavir, vamos a ver en la siguiente lámina, es un potente inhibidor del citocromo 3A4. Veamos qué pasa con lopinavir. Biodisponibilidad muy buena, 70%, bastante aceptable. Una semivida plasmática de 5 a 6 horas. Tenemos la concentración máxima hasta 12 microgramos por mililitro. La concentración inhibitoria media, en este caso 4.6 microgramos por mililitro. Si nos damos cuenta es mucho, o sea, es más alta si lo comparamos con los inhibidores de la transcriptasa reversa, por tanto se puede decir que son menos potentes, porque en la medida que tengan una CI 50 más baja, te indica un mejor criterio de potencia. Sin embargo, tampoco significa que sean débiles. Por ejemplo, si nos damos cuenta para el atazanavir, es mucho más potente que el lopinavir, miren, 0.002 a 0.004 microgramos por mililitro. El metabolismo, si nos damos cuenta, todos van por citocromo 3A4. Seguridad en el embarazo, algunos son relativamente seguros como el atazanavir, o el ritonavir, o el saquinavir, o el nelfinavir, pero otros sí se debe tener bastante cautela como el fosamprenavir, el tripanavir, darunavir, por ejemplo. Esta es la forma como se presentan, por ejemplo el lopinavir, comprimidos de 200 con 50 o 100 con 25. Ahora explicamos un poquito qué es esto del 50 o el 25. Vemos ahí algunos como que no influye mucho la presencia de comida, en otros, como en el caso del indinavir, no debe consumirse con los alimentos, otros como el atazanavir, el duranavir o el tipranavir deben consumirse con los alimentos. Ahora, acá hay algo interesante.
potenciación habitual con ritonavir. Por ejemplo, darunavir. Nos dice potenciación habitual con ritonavir, sí, es decir, viene con ritonavir. Recordad que todos estos fármacos se metabolizan por la vía del citocromo 3A4, pero el ritonavir, aparte de metabolizarse vía 3A4, también es inhibidor de este citocromo. Entonces, como todos sus congéneres de grupo se metabolizan por esa vía y el ritonavir inhibe el metabolismo, significa que estos inhibidores de la proteasa, si es que van junto con ritonavir, al inhibir su metabolismo va a permitir una mejor concentración. Entonces, esa es la idea del ritonavir. Va a aumentar la concentración de inhibidores de la proteasa cuando van administrados juntos. Eso ocurre, por ejemplo, como vemos acá, para el darunavir, para el tipranavir, para el fosamprenavir, para el indinavir, para el saquinavir. En este caso, ya viene incluso en la misma forma farmacéutica, vienen las dos medicaciones. Entonces, el ritonavir va generalmente a dosis que no son terapéuticas. Solamente es una dosis que va a permitir inhibir al citocromo P450-3A4. Con ello se consigue bajar la dosis del otro inhibidor de la proteasa para conseguir concentraciones plasmáticas más altas. Al utilizar dosis bajas de un inhibidor de la proteasa, también vamos a obtener menos probabilidad de reacciones adversas. Como estábamos diciendo, hablar de terapia antirretroviral es hablar de combinación, es hablar de esquemas de tratamiento combinados. Por ejemplo, tenemos acá cómo es que se pueden utilizar los fármacos antirretrovirales. En primer lugar, se podrán utilizar dos inhibidores de la traqueotasa reversa análogos de nucleótidos más uno no análogo de nucleótido. Por ejemplo, nos dice que pudiese utilizarse sidobudina con lamivudina más efavirenz. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Se utilizará sidobudina con lamivudina siempre y cuando la hemoglobina esté por encima de 10. Si está por debajo de 10, en ese caso es preferible no utilizar sidobudina, sino más bien debería utilizarse estabudina. Entonces, acá tenemos diversos esquemas Targa, realmente son bastantes y muchos son tanto para adultos también como para niños. Por ejemplo, acá vemos un esquema tenofovir, emtricitabina y efavirenz. Entonces todos estos pueden ir cambiando. Si es que el paciente puede tener una condición que exacerba una reacción adversa, tendría que irse personalizando el tratamiento. O si muestra algún tipo de resistencia, el tratamiento tendría que seguirse personalizando. Finalmente, la terapia antiviral y antirretroviral específicamente tiene reacciones adversas de consideración. En principio, el tratamiento antiviral ya de por naturaleza es tóxico porque la selectividad que debe tener el antiviral no es la adecuada, toda vez de que va a actuar dentro de la misma célula, inhibiendo muchas veces procesos metabólicos propios del organismo. Aún así, el perfil de selectividad de los fármacos antivirales y antirretrovirales con que se disponen en la actualidad se viene mejorando. Entonces, el tratamiento antirretroviral, desde el punto de vista de sus reacciones adversas, las podemos agrupar en estos grupos. Entonces, podemos agruparlas entre las más importantes, como por ejemplo anormalidades en el metabolismo de lípidos, anormalidades en el metabolismo de la glucosa y redistribución de la grasa corporal. En este proceso puede estar involucrado lo que se le conoce actualmente como la toxicidad mitocondrial. Esa toxicidad mitocondrial puede ser el gatillante de muchas reacciones adversas. Entonces, otra forma de clasificar a la toxicidad de los fármacos antirretrovirales es si es que provocan toxicidad mitocondrial.